Bueno, entonces, dentro de las comunicaciones analógicas, quiero que entendamos una cosita, verán. Inicialmente, eh, creamos esta tablita, verán, que se llame, aquí pongámosle tipo de información y aquí pongámosle forma de, de, de transmisión, recepción. ¿Listo? Entonces se puede clasificar en cuatro formas. Chinos. O más bien da la tabla cuatro formas. Entonces, si tenemos el tipo de información, puede ser analógica. Si tienen preguntas, pregunten, ¿no? Y digital. Y acá la forma también puede ser analógica y también digital. ¿Listo? Entonces, cuando queremos transmitir, por ejemplo, una señal analógica, nuestra voz, la voz nuestra es analógica, la temperatura, la humedad, la presión, cualquier variable tipo de origen natural, el ritmo cardíaco, la presión arterial, todo lo que tenga origen natural y se comporta normalmente de una forma continua. ¿Listo? Se puede representar de forma directa, sin ningún tipo de modulación, a través de senos y cosenos. ¿Listo? Entonces, se puede transmitir de de dos maneras, de forma análoga y de forma digital. Entonces, el primer caso, que es parte bien importante de esta materia, está constituida por estos tres tipos de maneras, que es el AM, que es la modulación en amplitud, el FM, que es modulación en frecuencia, y el PM, que es modulación en fase. Dentro de la M hay otras, digamos, subdivisiones de la forma de transmisión y recepción de información, porque la M es muy redundante la manera de transmitir. Entonces se puede utilizar una banda lateral o inclusive solamente la portadora o suprimir. Bueno, listo. En el FM, porque es una modulación donde varía la frecuencia en función de un seno o un coseno. Entonces me queda un coseno en función de un coseno. Para eso hay que utilizar una identidad matemática, las ecuaciones de Bessel, eh, para tratar de que esta modulación, que en teoría debería utilizar un ancho de banda infinito, se pueda restringir, porque si no sería imposible pues, modular con FM. Y como les había comentado, el PM es la integral del FM. Entonces, si el FM se transmite con un seno, el PM con un coseno, y a la larga son las mismas señales, solo que están desfasadas en 90 grados. ¿Listo? Entonces, si yo quiero transmitir los datos análogos de forma análoga, es decir, que viajen en su estado natural, solo que pueden ser amplificados en el espacio libre, en el aire, en el agua. ¿Listo? Entonces, anteriormente se transmitían las señales simplemente desde un receptor, desde un transmisor hacia un receptor, simplemente amplificándolas con con estos tres tipos de modulación. ¿Listo? Se modulaba y se amplificaba la señal y era datos análogos de forma análoga. ¿Listo? Estos son los sistemas de comunicaciones tal vez más viejos que se han establecido dentro de la ingeniería, particularmente pues de la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la ingeniería de telecomunicaciones. Bueno, ahora sí,
si quiero yo transmitir datos análogos, de igual manera como la voz, como la temperatura, todo lo que les dije, pero ya no quiero de forma digital, de forma análoga, sino que quiero de forma digital, ¿qué hago entonces, muchachos? ¿Qué creen que debería hacer? No sé, un convertidor. Exactamente. Entonces se utiliza el CAD. ¿Listo? ¿Y ustedes recuerdan cuáles son las formas de convertir de una señal análoga a señal digital? Cuando vieron los conversores análogo digitales en electrónica digital. ¿Sí recuerdan? No, profe, no recuerdo. Bueno, entonces, ¿sí se acuerdan de este, por ejemplo? El PWM. No, profe, eso lo miramos en No, potencia. por eso, en potencia. En electrónica de potencia se utiliza mucho, que es modulación por ancho de pulsos. Ah, También sí, ese está sí. el PAM, ¿listo? Y el PCM. Modulación, este último es modulación por codificación de pulsos y este último es modulación por amplitud de pulsos. ¿Listo? Bueno, estas son, básicamente se utiliza este, ¿no? El conversor análogo digital o DAC. Es más utilizado en el lenguaje, pues, que es más común en ingeniería, que es el inglés. En el idioma, más bien, el lenguaje no. Bueno, ahora tengo datos digitales, chinos. La información es digital. Cuando uno tiene información digital, cuando ha pasado por algún tipo electrónico que la ha convertido ya sea de analógica a digital o de digital a digital. Entonces, por ejemplo, yo tengo información en mi computador, tengo una foto, tengo un video, tengo un texto en el Word y todo eso en el computador ya es digital. ¿Listo? Y la quiero transmitir de forma análoga, chinos, es decir, utilizando señales electromagnéticas. Y quiero que se transmita de un lado a otro de forma ya sea cableada o inalámbrica. ¿Listo? Pero de forma análoga. Entonces, realmente es de forma inalámbrica. Por ejemplo, yo tengo el teléfono celular. El teléfono celular es un dispositivo digital. Toma la voz nuestra, inicialmente era solamente para transmitir voz, ¿no? Ahora pues es una microcomputadora. Toma la voz que es análoga, y la convierte a señales digitales y la transmite a través de las señales de radiofrecuencia, las señales electromagnéticas que viajan en el aire, en el agua, en el espacio, a través, como si fueran señales que se pueden representar con senos y cosenos. Entonces, tengo datos digitales y quiero transmitirlos de forma análoga. Entonces, para eso se utilizan estos chinos. El ASK, el FSK, el PSK, el QAM, por ejemplo. ¿Listo? El OOK. Bueno, hay varios. ¿Listo? Entonces esto ya es parte de otra materia. ¿Listo? Que es la siguiente a esta. Esta de aquí es comunicaciones digitales. ¿Listo? Entonces, puntualmente, por ejemplo, esta de aquí se utiliza mucho para la comunicación celular. Esta se utiliza mucho para la comunicación de los módem que tenemos en nuestras casas, que tenemos para tratar de comunicarnos con el mundo y poder salir y enviar información desde un computador, desde hacia un televisor también, bueno, desde el televisor también se puede enviar información, desde un teléfono también, una tablet, ¿no? Y actualmente, pues como les comentaba, con la quinta generación,
no solamente van a ser estos dispositivos que mencioné, sino que también se pueden incluir los electrodomésticos, ¿no? La licuadora, la nevera, la lavadora, ¿no? La cafetera, el horno, la misma sala, digamos, se va a poder comunicar con el mundo. ¿Listo? Y precisamente porque eso es parte de la IoT que está fortaleciendo cada vez más a la domótica, a la inmótica. Bueno, chinos, ¿listo? Y si tengo ya el último cuadrito, si yo quiero transmitir datos digitales, es decir, unos y ceros, ya los tengo digitales, pero de forma digital, ya no análoga, ya no en el espacio libre, en el aire, en el agua, sino ya digital. Entonces, ¿qué tipo de modulación o qué técnica debo utilizar? Entonces, puntualmente, ahí se utilizan los medios que ya conocemos, ¿no? Normalmente es información cableada. ¿Listo? Y está la fibra óptica, el cable UTP o el TP, el par trenzado, el coaxial. ¿Listo? Y para eso se utilizan los códigos de línea, chinos. Los códigos de línea. Y está, por ejemplo, un ejemplo, más común es el Manchester, digamos. ¿Listo? Como de la ciudad, como los equipos de fútbol. ¿Listo? Entonces yo tengo datos digitales, el computador, y quiero enviarlos de forma digital a través del cable UTP, que está conectado a mi computador al modem, y del modem se conecta al enrutador en el ISP, que el ISP es el proveedor de servicio de Internet, que por ejemplo para mí es Claro, puede ser Telefónica, puede ser otro tipo de proveedor. Y de ahí se llevan de forma normalmente cableada con fibra óptica a la troncal central, y de ahí se puede transmitir ya sea a través del satélite, a través de la fibra óptica submarina, ya sea a través de las redes grandes de comunicaciones. ¿Listo? Entonces, es para eso que se utilizan este tipo ¿qué es? De, de codificación, ¿no? De transmisión, más bien. Codificación ya está codificado, de transmisión. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente las comunicaciones dentro de la ingeniería. Y para nosotros los electrónicos tenemos que conocerlas. ¿Listo? Lo que vamos a ver en esta materia es esto, chicos. Esto, puntualmente. Hemos de ver un poquito de esto, aunque esto ya lo vieron. ¿Listo? Y esto no lo vamos a ver. ¿Listo? Esto ya está. Vamos a recordar un poquito de este señor, ¿no? De Fourier, de Shannon. Shannon. ¿Listo? Vamos a ver también, pues, bueno, la teoría referente al ruido de Gauss, el ruido blanco y todo eso. ¿Listo? Esto es la materia. Bueno, entonces continuemos, chinos. Si hay preguntas, pregunten, ¿no? En cualquier momento. Bueno, entonces, continuando, muchachos, vamos a hacer como un recuento. Entonces, ya hicimos esa tabla. Recordemos, en un sistema de comunicaciones, ¿cuáles son las partes de ese sistema? Pueden los sistemas de comunicaciones representarte con muchísimas partes, ¿listo? Pero puntualmente hay cinco, ¿listo? Si tengo yo el, el, aquí tengo yo la antenita y tengo la otra antenita, ¿listo? Y quiero enviar señal de un lado a otro. Este es el transmisor y este es el
receptor. Entonces, ahí ya les mencioné dos tipos dos componentes de los sistemas de comunicaciones en cualquier parte. ¿Listo? El transmisor, el emisor, la fuente puede ser. ¿Listo? La fuente que puede ser directamente uno. ¿Listo? La persona, el locutor que está detrás del micrófono, la señora que le están censando alguna variable, la presión, por ejemplo, puede ser el automóvil que está siendo monitoreado. ¿Listo? Entonces el transmisor, el emisor necesita de un transmisor y ese transmisor es un dispositivo electrónico que se compone pues de los elementos discretos propios de la electrónica, los elementos activos, resistencias, condensadores, inductancias, que son muy importantes, y los dispositivos activos como todo lo que tenga que ver con semiconductores, ¿no? Los amplificadores, los diodos, los transistores y toda la parte de la electrónica digital a partir de las compuertas lógicas. Em, entonces, tengo esa primera parte, el emisor, que necesita de un transmisor. ¿Listo? Antes los transmisores eran mecánicos. Si ustedes recuerdan, como todos yo creo, no sé si ustedes en su época jugaron a hacer un teléfono con dos vasos de plástico, el vaso desechable, y una, un hilo, una lana. ¿Listo? Entonces, uno se iba a un lado, a una habitación, a una parte de, de lo que sea, y templaba. Lo importante es que esté templado el, el hilo. Y desde un extremo hasta el otro extremo, uno hablaba y a través de la vibración que genera la voz nuestra, esa vibración mecánicamente se transmitía hacia el teléfono receptor o hacia el auricular receptor, el otro vaso del otro extremo y así sucesivamente. Entonces eso es lo bonito de que ahora todos esos sistemas que son antiquísimos, pues se pueden transmitir ya sea de forma cableada o inalámbrica, pero con componentes o con dispositivos electrónicos. ¿Listo? Eso es lo chévere. Bueno, eh, este señor Marconi, eh, gracias al código Morse, se, se puso a aprovechar el descubrimiento de la electricidad o tratar de llevar electricidad de un lado a otro, que había hecho este señor Tomás Alva Edison, y se popularizó mucho el telégrafo. Entonces, a través de cables de cobre, empezaron a transmitir rayas y puntos, que es el código Morse, y el señor en el otro extremo lo interpretaba, lo decodificaba y quedaba el mensaje listo. Entonces, eso es el primer sistema de comunicaciones ya moderno, se puede decir, es el telégrafo. Posteriormente, el señor Graham Bell lo hizo, y el mismo principio utilizó los cables de cobre, los cables conductivos, y no transmitió ya rayas y puntos, sino que con un pequeño amplificador transmitió la voz. ¿Listo? Y la voz viajaba con un pequeño voltaje a través del cable del conductor y se podría decodificar en el otro extremo, que era muy sencillo, un sistema muy sencillo, y se podía escuchar y dio origen al teléfono. ¿Listo? Eso fue en el siglo XIX. Eso ya es un poquito más viejo, aunque es moderno, pues. ¿Listo? Bueno, tengo el transmisor, tengo la fuente. Ahí ya mencioné el otro, que es el receptor. ¿Listo? Es la persona quien recibe, el aparato que decodifica, que demodula la señal. ¿Listo? El receptor está en el otro extremo. Normalmente este es un sistema de comunicaciones que inicialmente eran punto a punto, lo que ahora son peer-to-peer, pues, ¿listo?
Ahora los sistemas de comunicaciones, ninguno. Yo creo que casi todos ya están diseñados para que sean de muchos a muchos, que sean multicast. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo la segunda parte, que es el receptor, el que desea obtener la señal. Bueno, ¿qué otra parte me hace falta aquí en el sistema de comunicaciones chino? El mensaje o la señal que se envía o se recibe. Sí, el mensaje, ¿no? El mensaje, el mensaje. ¿Y qué es el mensaje, chinos? Lo que inicialmente el transmisor desea que llegue hacia el receptor. Ese mensaje puede ser puro, puede ser la misma voz del locutor, ¿listo? O puede ser ya codificado, que ya sería un mensaje que previamente se ha digitalizado o ha pasado por algún tipo de codificación. ¿Listo? La codificación más común que se utiliza es la digitalización. Y dentro de la digitalización hay bastantes códigos que se utilizan. ¿Están cuáles códigos? Entre los más viejos, el Morse. ¿Listo? Está el código ASCII, el código binario. Si se agrupa en grupitos de 4 ya es hexadecimal, grupitos de 3 es octal. El código, eh, este, el código, ¿cómo es? El código QR, por ejemplo. El código de barras, ¿no? Hay diferentes tipos de codificaciones. Entre los más comunes están el código ASCII, ¿listo? Pero todos tienen un origen que son representaciones del código binario, que utiliza solamente unos y ceros. Bueno, ya incluyendo el mensaje, ¿qué otra parte me hace falta en un sistema de comunicaciones, muchachos? El medio. El medio. Muy bien. El medio o también se conoce en algunas partes como el canal. ¿Listo? El canal, el medio. Entonces, dentro de los medios, eso es lo que quiero que repasemos ahora. Hay dos tipos, ¿no? Realmente, el medio propio es el aire, el agua, el espacio libre, si es para un sistema inalámbrico. ¿Listo? Y para el sistema alámbrico o cableado están los conductores, que son fibras de metales, como cuáles el cobre, el aluminio, que son los más comunes. Y pueden haber superconductores también. Dentro de esos está el oro, la plata, el platino, pero son carísimos. Entonces esos no se utilizan chinos. Em, em, Esos son los medios entonces, ¿no? Realmente. Bueno, y me falta un hito. ¿Cuáles chinos? La otra parte de cualquier sistema de comunicaciones. El ¿Cuál es, receptor ya está. Ya está. Entonces no sé. ¿Cuál es, Héctor? La verdad no sé, profe, cuál sería ahí. Entonces, Steven, ¿No sería el tipo de antena? no. Ese ya es parte del emisor o el receptor. El código chino. No sé, puede ser. Bueno, A ver, sí, eso es la forma que se envía el mensaje, ¿no? sí, el código. Podríamos nosotros estar charlando igualito toda esta carreta que estamos charlando, pero en otro idioma, ¿no? En francés, en inglés, en italiano. Entonces, el código cambia.
Se puede codificar de muchas formas, lo que les decía. ¿Listo? Uno lo puede representar como lo habíamos visto previamente a través de modulación AM/FM o ASK, PSK, ¿listo? O ya está digitalizada y utilizan los códigos de línea. ¿Listo? Hay diferentes formas. Entonces el código también es bien importante en un sistema de comunicaciones. Bueno, chicos, sigamos entonces. Dentro de los medios de transmisión y recepción se puede clasificar en dos grupos grandes, ¿no? Que son los inalámbricos y los cableados. ¿Listo? Los inalámbricos y los cableados. Realmente los inalámbricos, los medios como tal, son el aire, el agua y el espacio. ¿Listo? Que son, digamos, los más comunes. Se puede transmitir de forma inalámbrica en madera. Sí podría, ¿no? Sí se podría, pero eso sería muy corto el mensaje. Entonces es otra manera. Y los ancestros nuestros se transmitían a través de señales de humo, por ejemplo. Y es también un medio, digamos, inalámbrico. El telégrafo o antes del telégrafo se utilizaban semáforos, ¿listo? Que podían representar de forma mecánica una letra y la persona desde lejos, desde un punto distante, podía ver y podía interpretar el mensaje. También podría ser de forma inalámbrica. En, Cuando llegaron aquí bueno, eso no solamente cuando llegaron los españoles, sino en general hace muchos años existían los pregoneros, ¿no? Que eran gente que gritaba el mensaje de un lado a otro y así iba llegando el mensaje rapidito también. Bueno, aquí en América ya se conocían como encomenderos también. Bueno, listo. Siguiendo con los medios inalámbricos, eh, ¿cuáles son las tecnologías que aprovechan este tipo de medios? Entonces, empecemos por digamos, los más viejitos. ¿Cuál será la, los medios o la tecnología inalámbrica para transmitir datos? Entonces está la radiofrecuencia, ¿no? La radio. A través de las señales de radio, este señor Hitler dio a conocer su poderío, pues, ¿no? En la guerra mundial. Y fue el primero pues, que trató de mandar señales de forma inalámbrica, con señales de radio. ¿Listo? Entonces, digamos, de lo más viejo en cuanto a lo inalámbrico. Después se ha ido popularizando, pues hay unos que ya están obsoleciéndose y hay muchas tecnologías que se utilizan. Por ejemplo, está el, el ultrasonido, por ejemplo. Ultrasonido. ¿Listo? El ultrasonido pues es muy utilizado para los radares, ¿no? Tanto para los barcos, los submarinos, los, eh, ¿cómo es? Los aviones, para sistemas de navegación. Nosotros lo podemos utilizar para cálculo de distancias. Y es un poco, eh, digamos, impreciso, ¿no? El sensor, pero puede ser útil para una práctica sencilla. Bueno, otro tipo de tecnología que se puede utilizar para sistemas inalámbricos está algo que todavía se utiliza, está el infrarrojo. ¿Listo? El infrarrojo es una tecnología vieja, muy común, por ejemplo, está eh, presente en los controles remotos. ¿Listo? Antes se utilizaba para transmitir información. Lo malo es que tenía que ser, bueno, era únicamente punto a punto.
tenían que tener línea de vista, tanto el emisor como el receptor. Y lo más tenaz es que no se podía interferir en la señal. Si la señal se veía obstruida por algún objeto, se caía. Pues lo bueno también era que se podía enviar señales a distancias hasta de 2 kilómetros. Entonces siempre para una tecnología tan simple tenía una cobertura relativamente buena. Listo, bueno, otro tipo de medio inalámbrico, de tecnología también, pues. Esta también es muy utilizada actualmente. Ya estamos en el Bluetooth 4.0, ¿no? Que es el Bluetooth BLE, el BLE de Low Energy, consumo de baja energía. ¿Listo? Y antes este tipo de, de tecnología era punto a punto, de uno a uno, un emisor, un receptor, y ha ido evolucionando y el Bluetooth de ahora puede ser multipunto. Ustedes perfectamente a un computador le pueden conectar un mouse Bluetooth y simultáneamente unos parlantes, unos auriculares Bluetooth. Si la tarjeta el, de Bluetooth es lo suficientemente rápida, puede hacer la multiplexación y pueden funcionar sin ningún tipo de latencia en el diario vivir, pues. ¿Listo? Se utiliza mucho para conectar dispositivos auriculares, ¿no? Los audífonos, el Bluetooth es muy común. Se utiliza también para hacer pequeñas redes, compartir internet de un teléfono a otro, de un teléfono a una vivienda o a muchos también, ¿no? Y bueno, el Bluetooth es una tecnología europea, creo que es propiamente sueca y la popularizó, creo que es Ericsson en esa época. No era Sony, ni siquiera Sony es japonés. Bueno, eh, otra tecnología que se utiliza mucho, ¿cuál es? A ver, muchachos. Esta tecnología es, es eh, muy popular, ¿no? Ahora, se utiliza, es muy similar al Bluetooth, se utiliza para no solamente tratar de transmitir señales entre pequeñas redes pequeñitas de cobertura baja, sino que también se utiliza para sensores. La tecnología Zigbee se utiliza más para sensórica. Es muy chévere, tiene un protocolo muy similar al del Bluetooth y tiene una cobertura pequeña, aunque los XB nuevos pueden llegar a tener una cobertura de varios kilómetros. Eso ya es una berraquera. Ustedes, por ejemplo, pueden montarle, cuando tengan la finca o en la finca, le montan un collar XB a la vaca y pueden estar monitoreándola en dónde está. Pueden ustedes, gracias al teorema de distancia y potencia de la señal, podemos ubicar a través de triangulación exactamente dónde se encuentra la, el animal, por ejemplo, en este caso. ¿Listo? Otro tipo de tecnología que se ha utilizado mucho, a ver, inalámbrica, puede ser algo que es muy común, ¿no? Ahorita, que son las Wi-Fi o las Wi-Fi, las redes de área local inalámbricas. ¿Listo? Que son un poquito más grandes, tienen cobertura en teoría de hasta 100 metros, aunque hay Wi-Fi que son casi de 1 kilómetro, depende de la potencia de la antena y también de la cantidad de obstáculos que se puedan llegar a tener. Eh, Dentro de las redes Wi-Fi hay varias ya modelos, ¿no? O versiones, ¿no? Empezó con la A, después la B, la G, la N estamos. ¿Y en qué se diferencian esas versiones? En la velocidad de transmisión, ¿no? La,
la red N puede llegar a algunos gigabps, ya es una velocidad grande para una red inalámbrica. Listo, la red, lo bueno pues de la red Wi-Fi es que eh, evita mucho cable, ¿no? Se puede perfectamente montar una oficina y compartir cualquier tipo de servicio, una impresora, un, eh, una base de datos, un gestor de recursos, ¿no? La telefonía IP, por ejemplo, actualmente, con un router. Y perfectamente puede funcionar dentro de una misma habitación, sin tener caídas, sin tampoco tener que estar revisando los puntos de red. ¿Listo? Con la única restricción de que las redes cableadas siempre, o bueno, o por ahora, son más rápidas que las redes inalámbricas. ¿Listo? Digamos que el hermano mayor de la Wi-Fi es la WiMAX, ¿no? La WiMAX puede estar clasificada como una red de área metropolitana. Puede cubrir toda una ciudad, todo Pasto, por ejemplo. Puede ser cubierta por las WiMAX. Hasta hace poco, estos señores de Uni ofrecían el Internet con redes WiMAX y uno podía llevarse el modem de un lado a otro y si esa WiMAX que tenía UNE tenía la cobertura donde uno estuviera, era como tener el Internet móvil chinos, pero a través de banda ancha, es decir, con anchos de banda un poquito más amplios que los que tiene tradicionalmente la telefonía móvil. Bueno, eh, ¿qué otro tipo de red inalámbrica? A ver, ustedes recuerdan, chinos. Eh, si nos metemos ya en las redes WAN, está el GSM, el sistema móvil de global, Global System Mobile. ¿Listo? El GSM que ya pronto se va a establecer la quinta generación, como les comentaba, va a ser mucho más rápido y una de las aplicaciones que se tiene, digamos, una prioridad, ¿no? Una iniciativa para que se use de forma masiva es la IoT, no solamente para lo que hacemos tradicionalmente, que es la navegación, las transacciones bancarias, las consultas, la parte académica, lo que estamos haciendo ahorita mismo, el teletrabajo, teleeducación, la telemedicina, sino que se pueda también hacer que todo eso sea más rápido y que se puedan hacer procesos que requieran de muchísima precisión y que tengan muy poco retardo, retardos imperceptibles, es decir, que casi todo se puede hacer en tiempo real. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro tipo de red inalámbrica se me está pasando por ahí, chinos? A ver. mm, mm, bueno, aquí podríamos incluir también las redes espaciales, ¿no? Ah, cierto, se me está pasando una bien importante también. Las redes espaciales, bueno, que esas sí ya son eh, señales eh, de frecuencias que pueden ser bajitas, del orden de la frecuencia AM, o también pueden ser frecuencias altas, del orden de las microondas, lo que se me estaba olvidando, chinos. Las microondas. ¿Listo? Y aquí viene algo bien importante, que son los satélites, que trabajan con microondas. Aunque las microondas inicialmente se hicieron de forma terrestre, ¿no? ¿Se acuerdan que la televisión se transmitía por vía microondas, de una antena a otra antena, terrestre, sin utilizar satélite? Siempre había retardo, a pesar de que la frecuencia de trabajo es del orden de los gigahertz, por lo tanto, el tiempo de retardo
es del orden de los nanosegundos, pero entre más distancia se acumulaban esos nanosegundos y podía llegar a ser retardos de algunos segundos. ¿Listo? Em, ¿Qué más les comento? Pues los satélites realmente son antenas que se pueden ubicar en las diferentes partes de la atmósfera. Pueden ser quietos, los estáticos, los geoestacionarios, o pueden ser los que están eh, eh, moviéndose de acuerdo a la velocidad de la Tierra, de la rotación de la Tierra. Tienen normalmente una cobertura, un satélite puede llegar a cubrir la mitad de la Tierra, o sea, el que tiene un satélite y pueda vender servicios de telecomunicaciones, puede cubrir todo un continente, por ejemplo, toda América, toda Europa y África, parte de Asia también. ¿Listo? Tener un satélite es tener poder y también es tener mucha plata, pues, ¿no? Cerca del 80% de los satélites del mundo son gringos, pues, por eso es que tienen harta plata, aunque pueda que cambie eso. Un satélite es una antena. ¿Qué es una antena? Una antena es un dispositivo que emite una señal y recibe una señal. También puede retransmitirla. Y ya. Realmente una antena es un circuito abierto. ¿Listo? Todo lo que circule, cuando circula más bien una corriente eléctrica por un medio, se genera un campo magnético y eso está o puede transmitir señales electromagnéticas hasta de un lado a otro. Y eso realmente es lo que nos afecta, pues, o afecta últimamente a la humanidad, que es la radiación electromagnética. Cada vez estamos más rodeados de dispositivos electrónicos, el computador ahorita mismo, el teléfono móvil, la tablet, los televisores. ¿Listo? Y actualmente los dispositivos domésticos son más inteligentes, le meten microcontrolador, se vuelven no solo eléctricos, no solo electromecánicos, sino que ya son electrónicos. Toda esa radiación nos llega a nosotros y por eso es que se producen tantos casos de calvicie, de, de cáncer y de toda la muerte celular. ¿Listo? Hay que tratar de contrarrestar eso pues, con buena alimentación y con ejercicio. Y también descansando pues, de estos aparatos. Bueno, ¿qué otro tipo de medio inalámbrico o tecnología inalámbrica se me olvida? Ustedes chinos, ¿cuál se les ocurre? Que se me esté pasando por ahí. Mm, bueno, listo. Sí, ahorita nos acordamos, ahí lo escribimos. Bueno, dentro de los medios cableados están los tres que ya se mencionaron, ¿no? Está el par trenzado. ¿Listo? El par trenzado. Dentro de los ejemplos está el UTP y el STP. ¿Listo? El UTP ya está en categoría 7E. Puede llegar perfectamente al gigabps, inclusive más. Es un medio supremamente económico, fácil de conseguir y veloz. Y tiene buena eh, inmunidad al ruido electromagnético que se puede introducir a través de otro tipo de cables o a través de otro tipo de señales inalámbricas. ¿Listo? Es viejo. El par trenzado ha sido el medio más viejo que se ha utilizado. Simplemente dos cables que se componen inicialmente por varios alambres. Actualmente puede ser un solo alambre. Eh, y que transmiten información. Anteriormente era meramente análoga, ahora es meramente digital. ¿Listo? El par trenzado se popularizó mucho con la red CTN, ¿no? Que es la red telefónica conmutada pública, o la red telefónica pública conmutada. ¿Listo? Y eso era pues para la red telefónica. Y resulta que
en los años, a finales, pues en Colombia, a finales ya del siglo pasado, por ahí en el 95, 98, ¿no? Empezó a popularizarse el Internet. Y resulta que la única red que existía en Colombia era la PSTN y el dueño era Telecom. Todas las antenas, todas las troncales, todas las líneas telefónicas era de Telecom, era una red análoga. Y el cable que se utilizaba era y es el par trenzado. Ahorita pues hay un par trenzado un poquito más actualizado, entonces es más rápido, es mejor y es barato, como les dije. Y resulta que el Internet en esa época utilizaba esa red. ¿Y uno qué hacía? Pues mandar correos electrónicos, descargar algún tipo de información. Eso, ver un video, eso era imposible. Lo máximo que podía hacer uno era descargar una imagen, y pequeña y en baja calidad. ¿Listo? Lo que hay ahorita mismo en Internet, que es jugar en línea, por ejemplo, las películas en línea, ¿no? Las, los en vivo que se hacen, las transmisiones en vivo, ¿no? Y todo eso. Esto que estamos haciendo, eso era imposible. ¿Por qué? Porque primero que todo la red no soportaba tanta información. Gracias a eso se inventó un dispositivo muy importante, que es el módem. ¿Listo? El módem, modulador, demodulador. ¿Listo? Entonces, yo tenía en el computador que son señales digitales. ¿Listo? Pero la red era análoga. ¿Listo? Entonces, estas señales digitales las tenía que yo modular a través de un medio análogo. Y entonces eh, resulta que todos los datos, ya sea de imágenes, el video, el audio, son digitales, pues ya en un computador ya son digitales. Y tenían que transmitirse por una señal o por una red análoga. Entonces resulta que se inventó este aparatico, el módem, que tomaba las señales digitales y las transmitía de forma análoga. ¿Con qué tipo de modulación? Con estas de aquí. ¿Listo? Y eh, resulta que uno cuando, cuando quería navegar, ese módem chillaba, ¿no? Sonaba, generaba la modulación en frecuencias audibles. ¿Por qué? Porque la red PSTN estaba diseñada para sonido, para audio. ¿Listo? Entonces, perfectamente uno podía escuchar durante todo el tiempo de navegación el sonido que se generaba al hacer la modulación de los datos digitales para que se transmitan de forma análoga en una red análoga, chicos. ¿Listo? En una red análoga. Y eso se popularizó mucho gracias a al par trenzado. Al par trenzado. Bueno, ya para continuar, entonces la diferencia entre los dos es que esta U es de un child. Un child es sin protección. Y esta S es de child. Child es escudo, protección. ¿Listo? Este de acá pues es más caro, pero tiene mayor inmunidad al ruido electromagnético porque tiene protección, ya sea por par trenzado o por los cuatro pares trenzados. ¿Listo? Bueno, después, gracias a la aparición del UTP, del cable de datos, que lo podemos tener ahorita mismo en nuestra casa, apareció otra red, que es la red digital de servicios integrados, REDSI, o en inglés ISDN, Integrated Service Digital Network, Red Digital de Servicios Integrados, REDSI, que ya no trabajaba con el par trenzado tradicional, sino que trabajaba con el OTP.
¿listo? Y era 10 base T, ¿listo? Es decir, llegaba a 10 megabps. Una lentitud total, pues 10 megas, pero en esa época 10 megas, comparado que los modem eran de 33 bps, 10 megas eso era una máquina, pues una belleza. ¿Listo? Entonces se popularizó y se fue migrando y actualmente pues casi todas las redes de datos en una organización, en un edificio, en una universidad, en la U, por ejemplo, eh, es de, se hace con cable UTP. Pero resulta que ya como hay tanto, por ejemplo, la universidad puede tener perfectamente, no sé, unos eh, 2000 computadores cuando se conectan los estudiantes, inclusive cuando se conectan los teléfonos celulares o las tablets, puede tener más clientes. Entonces, la red cableada se empezó a saturar y por eso empezaron a meter un medio que también es viejo, pero que tiene una potencialidad inmensa, que es la fibra óptica, que no es eléctrica, es óptica. Se envía datos a través de pulsos de, de luz. ¿Listo? Y gracias al diseño de la fibra, anteriormente de vidrio, actualmente de plástico, esa señal nunca se iba a atenuar. A través de la reflexión se transmitía desde un extremo al otro, no necesitaba amplificadores, no necesitaba tampoco repetidores, nada de eso, y llegaba perfectamente al otro lado. Se popularizó tanto que es el medio cableado más potente, más costoso y más delicado puede ser en el mundo, pero es lo mejor que hay en el mundo. Existen dos tipos de configuraciones, la monomodo y la multimodo. ¿Listo? Y esos hilitos de fibra pueden ser de 75 hasta, o también de 150 nanómetros chinos. ¿Listo? Eso es una vaina impresionantemente delgadita, más delgada que el cabello que tenemos en la cabeza chinos. La fibra óptica es una belleza. Eso, eh, con los sistemas de modulación, con los computadores, la computación cuántica y todo eso, yo creo que en un futuro nuestras viviendas, nuestros trabajos, ya no van a utilizar el cable UTP, sino que se va a utilizar la fibra. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser más alta, no necesita modulación, simplemente utilizan un código de digitalización o de transmisión digital y listo. Y se podría transmitir de un lado a otro. Obviamente tienen que bajar los costos en cuanto a los transductores, porque el computador sigue siendo eléctrico y la señal de la fibra es óptica, es de luz. Entonces necesita un buen transductor ahí. ¿Listo? Bueno, y el otro medio que es también viejo, no tan viejo como el par transado, pero sí es viejo y que se lo, se lo utiliza mucho, es el coaxial, ¿no? El cable coaxial, que puede ser el grueso, el delgado, de 25 ohmios, de 50 ohmios, de 75 ohmios. Eh, Anteriormente era utilizado solamente para señales análogas y para transmitir televisión. ¿Listo? Eh, Posteriormente empezó a ser utilizado para señales digitales y se popularizaron mucho los decodificadores, que es como lo contrario al módem, ¿no? Que es el códec. Códec, que son los decos, ¿no? El codificador, decodificador. El codificador que convierte la señal análoga a digital y el decodificador que hace lo contrario. ¿Listo? O que permite llevar
datos análogos de forma digital. Es como el análogo al módem. Bueno, el coaxial después, gracias a su naturaleza, se puede también utilizar para transmitir solamente señales digitales, es lo que se utiliza ahora. El cable módem, por ejemplo, que le ofrece a uno Claro, tiene una entrada coaxial, ¿sí? Y la distribución dentro de la casa puede ser con cable UTP, pero la señal se transmite, la señal digital que se transmite es a través de cable coaxial. Eso es lo chévere también. Si se, si se, eh, se utilizarían redes con cable UTP, entonces tocaría eh, eh, con cable UTP no solamente, sino con par trenzado, tocaría utilizar el módem DSL, que es, eh, ese módem es exclusivo para el par trenzado y el cable módem para el cable coaxial. ¿Listo? Esos digamos que son los medios de transmisión, tanto inalámbricos o las tecnologías inalámbricas y los medios de transmisión cableados. Ustedes ya los conocen, ya vieron la materia pues de esto. ¿Listo, chinos? ¿Preguntas hasta ahorita? Eh, no, profe. ¿No? ¿Está bien? No, profe. Sí, todo está claro Bueno, hasta ahorita. bueno. Listo. Entonces ya para ir terminando, miremos aquí un pedacito. Ustedes deben tenerlo bien clarito. ¿Qué es la teoría de la información? ¿Se acuerdan de la teoría de la información, chinos? No, profe, no recuerdo. Verán, la teoría de la información, esto se puede simplificar pues en una formulita, porque gracias a esta formulita se puede cuantificar cuál es la relación entre frecuencia y ancho de banda. Entonces, partamos desde esta definición, ¿no? ¿Qué es el ancho de banda? ¿Qué es el BW? BW es bandwidth, ¿no? Bandwidth, que es el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda realmente, BW, es igual a la frecuencia final menos la frecuencia inicial. Entonces, es la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja. Por ejemplo, el ancho de banda de la voz humana, es igual a 3400 Hz menos 300 Hz. Esto es el dato más común, ¿no? Nuestra voz está entre 300 para los más graves, los que hablan más, más, más grave, pues la voz, más, digamos, roncos, y los que hablan más finito, que llegan a los 3400, los niñitos, las mujeres. ¿Listo? Eh, esa diferencia que exactamente, aquí podría ser 3000 Hz, se conoce como ancho de banda, ¿no? Que es aproximadamente 3K. ¿Listo? Entonces nosotros los seres humanos tenemos una voz o un ancho de banda de la voz de 3K aproximadamente. Ahora sí, otro ejemplo. El audio, chinos. Esto es de la voz, ¿no? Ahora sí, el audio está entre 20 y 20, no se olviden nunca. 20 kilohertz y 20 Hz. ¿Qué significa eso? Que nosotros como seres humanos podemos escuchar de 20 Hz, unas frecuencias más bajitas de las que podemos generar, hasta 20 kilohertz, unas frecuencias más altas de las que nosotros podemos generar. ¿Listo? Ese es el audio. Muchas veces se confunde, ¿no? Uno confunde el audio con el sonido y es diferente. Para esto tenemos que ver en la siguiente clase todo lo relacionado con ese espectro electromagnético, para que lo pillemos, que van desde las señales de infrasonido
hasta las señales espaciales de la radiación, ¿no? Las gamma, ¿no? Las beta, las alfa, las radiaciones, que pueden llegar a varios gigahertz, inclusive terahertz. Bueno, ese es el ancho de banda, entonces, chinos. ¿Listo? Realmente el concepto que correcto para ancho de banda es ese, pero resulta que, por ejemplo, vienen los señores de Claro y me instalan a mí un ancho de banda, ¿sí? De 100 megabps. ¿Listo? Y también uno se acostumbra tanto a escuchar ese concepto que lo repite y lo apropia. Y realmente ese ancho de banda está mal, ¿no? Ese no es un ancho de banda. Ese concepto es la capacidad del canal que tiene mi internet, ¿listo? Que tiene el internet del local, de la casa, de la organización, ¿listo? Y para eso hay una relación, chinos, que es la fórmula de la teoría de la información. Y es esta, chinos, que dice que I es igual al ancho de banda, ¿sí? Por el logaritmo en base 2 de la relación señal a ruido más 1. Listo, entonces I está en BPS y BW está en Hertz. Obviamente, si recuerdan en qué está ese N, chinos. ¿En qué está ese N? ¿En qué No sé. está? No, ustedes en medios de transmisión no vieron ese concepto. Sí, pero no recuerdo. Es la relación señal a ruido, ¿no? ¿Listo? Es la potencia de la señal dividido entre la potencia del ruido. ¿Listo? Y es adimensional. Esto es adimensional, ¿no? Dimensional. ¿Listo? Adimensional. ¿Listo? Entonces, bien, pues, que yo puedo relacionar con la capacidad del canal, que es I, ¿sí? La capacidad del canal con el ancho de banda. Obviamente, entre más ancho de banda tenga mi señal, va a tener mayor capacidad del canal. ¿Listo? Son directamente proporcionales. Y obviamente, pues también debemos tener una buena relación señal a ruido. ¿Qué significa eso? Que la potencia de nuestra señal debe ser superior a la potencia del ruido, porque el ruido siempre se va a meter en los sistemas de comunicaciones, ya sea por interferencia de otras señales, ya sea por el ruido que se genera dentro del transmisor, que es el ruido térmico, por ejemplo, ya sea por el ruido que se genera eh, por fuera, que es el ruido ambiental, la humedad, por ejemplo, la lluvia, ¿listo? Ya sea el ruido blanco, el ruido gaussiano que puede meterse dentro de la señal, o ya sea cualquier tipo de imperfección en el sistema de comunicaciones. También tenemos que identificar cuáles son los tipos de ruido que hay. ¿Listo, chinos? Bueno, entonces, ya para que se hagan un ejercicio ahí de rapidez, chinos. Si yo tengo, si tengo entonces, por ejemplo, un ancho de banda de 100 megahertz, tengo una relación señal a ruido de, por ejemplo, pongámosle ahí 30 decibeles. ¿Cuánto será entonces la capacidad del canal, chinos? Bueno, entonces ahí ustedes preguntan,
Y esa señal a ruido en decibeles, ¿cómo es que es? ¿Se recuerdan cómo se convierte algo adimensional, una ganancia, por ejemplo? La ganancia en un amplificador. ¿Cómo la convierto a decibeles? O viceversa. ¿Sí se acuerdan, chinos? Multiplicando por el logaritmo de X, creo que era. O algo así. Vean, si ustedes tienen, por ejemplo, la potencia en vatios, eh, o más bien, no, aquí estoy mal. La potencia en decibeles es igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia en vatios.